Hermanos, que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. En esta mañana damos gracias a Dios por este privilegio hermoso que nos concede de llevar nuevamente la clase de escuela dominical a sus casas a través de estas vías comunicativas. La lección de esta mañana es la lección 23 y el tema es los mensajes de Cristo a las iglesias. Se habla de 7 iglesias. Esta mañana voy a traer la parte número 1 y voy a mencionar 4 de esas 7 iglesias. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente y te pido, Señor, que tú toques los corazones de cada persona que está escuchando esta clase y que pueda hacer un alto para analizar su vida y saber de dónde puede él o ella corregir las cosas que necesitan ser corregidas, Señor. Gracias, Señor, te doy. Y te pido que tú nos abra nuestro entendimiento para entender todas las cosas, Señor, que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la verdad central en esta mañana es: Jesucristo instruye a su iglesia. Y el versículo clave, pues uno de los textos que vamos a hablar, es Apocalipsis 2:1, donde dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y vamos a comenzar entonces a analizar estas palabras. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pues es la primera serie de 7 que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Luego seguiremos otras como los 7 sellos, como las 7 trompetas, las 7 copas, y esto lo veremos a través del estudio de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:19 dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son, en otra palabra, las que eran de la época de Juan y las que han de ser después de estas. Las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis representan distintos periodos de la iglesia en la tierra desde el tiempo apostólico hasta la traslación. Y había en aquel tiempo otras iglesias también ya establecidas en estas provincias, pero en estas 7 Jesús vio las condiciones o vio las etapas por las que pasaría la iglesia y son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Cada iglesia era diferente como ahora. Cada iglesia enfrenta sus propios problemas, sus virtudes, sus defectos. Y aunque ha pasado miles de años desde que las cartas fueron escritas, sus mensajes aún son pertinentes bajo el poder y la inspiración de la Escritura. Algunas veces comparamos una iglesia con otra y pensamos que Dios trabaja con todos los creyentes en todos los casos de la misma manera. Pero Dios tiene planes, Él tiene propósito en cada circunstancia. Y cada carta contiene enseñanza fundamental para las iglesias en este siglo XXI. Estas cartas concluyen con una advertencia de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que significa que los creyentes debemos de prestar atención a estas cartas y aplicar cualquier cosa que sea pertinente a nuestras vidas.
Dios quiere purificar a su pueblo del pecado para que pueda soportar también las pruebas venideras. Dios tiene criterios bien definidos y espera que su iglesia vivamos como Él nos ha enseñado. Y el juicio, hermanos, va a comenzar por la casa. Hay un formato para estas cartas que podemos ver en cada una de ellas. Primero hay un saludo al ángel de la iglesia, que son los pastores. Hay un título de Cristo, una descripción de cómo Cristo se refiere a cada iglesia en su persona. Hay un elogio, yo conozco, y empieza a elogiar las cosas que él conoce de cada iglesia. Hay una crítica, hay una advertencia, hay una exhortación que él dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al final hay una promesa, y en algunos casos más de una promesa. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 2, 1, versículos 4 al 7, y es la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad prominente en la antigua Asia Menor, ciudad de comercio, ciudad de turismo, la sede de tribunales y de gobierno estaban ahí, un puerto del mar, entrada principal de Asia, era una ciudad idólatra, se manifestaba el arte mágica, los artes mágicas, juegos atléticos en Asia. Y la iglesia en Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Se evangelizó toda aquella gran ciudad y todas las zonas adyacentes. Cuando el Señor comenzó su mensaje a esta iglesia de Éfeso, se presenta ilustrando su autoridad. Él dice, Él entra con 7 estrellas en su diestra, representando los 7 ángeles de la iglesia, que son los pastores de las 7 iglesias, y él caminando entre los 7 candeleros, y los candeleros representaban las 7 iglesias. Los elogios son, yo conozco tus obras, has trabajado fuerte, arduo trabajo, has sufrido. Y cuando dice has sufrido, podemos aceptar que el sufrimiento y las pérdidas no permiten que nos hundamos ni abandonemos nuestro lugar. Así que ellos habían sufrido, pero no habían negado, no habían abandonado la fe. Has tenido paciencia, has perseverado en medio de una ciudad que promovía la idolatría, la magia y el culto al emperador. Los cristianos de Éfeso se mantenían fieles al evangelio con fe perseverante, desenmascarando a los falsos apóstoles, los nicolaitas. Era un partido dentro de la misma iglesia, personas que eran atrevidos, libertinos, depravados, obscenos, no tenían moralidad, había lujuria, desenfrenados, falsos que pervertían a los demás. Y leyendo sobre esta iglesia, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, teniendo tanta paciencia en soportar todo lo que acontecía a su alrededor, desmascarando a lo falso, haciendo tantas cosas en la obra del Señor para entonces recibir y escuchar una reprensión? Pero aquel que escudriña los corazones sabía lo que estaba pasando y le dijo, has dejado tu primer amor. Ya la iglesia de Éfeso no tenía la comunión íntima y amorosa con Dios que antes disfrutaban. El dejarle el primer amor es no darle el primado
a Dios en todas las cosas. Y cuando uno no le da el primado a Él viene a ser segundo plano. Y cuando esto sucede, es el principio, el comienzo del mal. Los síntomas que pueden haber es que se pierde la vitalidad espiritual. Todo se torna en una rutina. Todo es una frase repetida. Se pierde el gozo en el servicio del Señor. Que sea otro que lo haga. La vida de la iglesia se convierte en un aburrimiento, un enfriamiento, sin deseo de orar, sin deseo de leer la Biblia, de tener comunión con los hermanos, en fin, algo bien triste. Llamamiento, arrepentimiento le da el Señor y le dice, recuerda de dónde has caído. Tenemos que recordar, hermano, que hemos perdido algo. Tiene que haber un cambio. Si te identifica, tiene que haber un cambio. Haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y para qué sirve un candelero? Para dar luz, hermano. La iglesia viene a ser la luz de Cristo en este mundo. Y si ya no estás emitiendo luz, pues serás quitada. Algo bien triste. Estás ahí ubicada como iglesia, haciendo todas las funciones de una iglesia, pero en sí estás apagada. No emites luz. Has perdido ese primer amor. Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa que Dios le da a esta iglesia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes, en Génesis, leemos que le era prohibido al hombre comer del árbol de la vida. Y ahora, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida al que venciere. ¿Quién es el que vence al pecado? Juan dice en 1 de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Venceremos porque creemos en Cristo y Él es el vencedor. No es por nuestros propios méritos, sino por Jesucristo. El Señor sostiene en las estrellas, pastores, hay que descansar en las manos del Omnipotente. Vemos a Cristo, paseándose en medio de las iglesias. Quizás como pastor tú no puedas solucionar todas las situaciones, pero Cristo sí las puede solucionar. Hay que descansar al que te sostiene y se pasea en medio de ti. Vamos a Apocalipsis 2, 8, 10 y 11, donde nos habla de la segunda iglesia que se llama Esmirna. Esmirna significa mirra, un cuento que se usaba para embalsamar los cuerpos muertos. Fue un periodo de gran persecución, mucha muerte, bajo 10 emperadores romanos, siendo Nerón el primero de ellos y el último y más cruel, uno que se llamaba Diocleciano. En Esmirna también había un puerto importante, era rica monetariamente, un centro comercial donde había mucho tráfico, una importante ciudad costera, gente que venían de otras partes. Ambos, Éfeso, que es la primera iglesia, y Esmirna, esta segunda iglesia, daban culto al emperador. La fundación, no tenemos mucha información, pero se piensa que quizás los colaboradores de Pablo llevaron el mensaje del evangelio a Esmirna. Él se presenta a esta iglesia como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir.
Él es el que tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo y que su sufrimiento, la persecución y hasta la muerte estaba en los planes y propósitos de Dios. El elogio fue: yo conozco tus obras. En medio de la persecución, de la prueba y tribulación, ustedes han sido fieles. La iglesia de Esmirna y la de Filadelfia son dos iglesias que no encontramos palabra de reprensión y o condenación de parte del Señor para ellas. De los creyentes dice que eran pobres económicamente, pero ricos espiritualmente. Y aquí vemos una profecía de persecución y muerte que tenía que suceder durante este periodo de la iglesia de Esmirna. Y les amonestas a no temer las cosas que iban a sufrir. Aunque las autoridades humanas serían los instrumentos, Jesús dejó en claro que el instigador sería el diablo mismo y que sus tribulaciones serían de 10 días. Este periodo de los mártires es registrado en la historia de la iglesia como la grande persecución bajo 10 emperadores romanos. El amor que tenía Esmirna por Jesucristo era tan fuerte y fiel que aceptaban incluso la muerte, porque entendían que su fe en Él merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Ojalá nosotros los cristianos en nuestros días fuésemos tan valientes para proclamar nuestra fe a pesar de las críticas, las burlas, el desprecio y la incomprensión que un auténtico cristiano suele recibir al ser fiel con su fe y amor por Jesucristo. Lo segundo que Jesús elogia es su desprendimiento de posesiones materiales. Eres pobre, pero tú eres rico. La primera iglesia estaba formada en su gran mayoría por personas sin recursos, por gente obreras y por gente necesitada de ayuda. Cuando se convertía alguna persona rica como represalia, sus propiedades eran confiscadas, todo a causa de su nueva fe en el Señor Jesucristo. Aquí hay un contraste que dice: son pobres y ricos, se enfrentan a la muerte y recibirán vida. El resumen es: seguirán a Cristo en el sufrimiento y en la victoria. Y la promesa a Esmirna, se le presentan dos promesas. Número 1, ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y número 2, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte segunda es una referencia al lago de fuego, donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente. Si vencieres, no sufrirás daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:12 y versículos 16-17 es la iglesia número 3, que es Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia y algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Otro imponente edificio
era el gran altar de Zeus. Se caracteriza por sus enormes escalinatas y sus sólidas columnas. Pérgamo era el centro del culto al emperador. Contaba con un templo dedicado a Roma y Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Y muchas personas acudían a este tipo de templo para ser sanados. Y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio era una serpiente, la misma que perdura hasta estos tiempos y es usada en la medicina y en las farmacias. También en cuanto a la iglesia en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice la Biblia nada en cuanto a su fundación. Es probable que también fuera fruto del trabajo de Pablo. Él estuvo allá 2 años y sus colaboradores, mientras él estuvo en Efeso, durante su tercer viaje misionero, que nos menciona Hechos 19:10, puede ser que tuvieron también que hicieron este trabajo evangelístico en esas áreas donde estaba esta iglesia. Aquí, al hablar a la iglesia de Pérgamo, el Señor hizo referencia a una espada aguda con 2 filos, y eso se menciona en Apocalipsis 2:12. Poder para derrotar a todos los enemigos y poderes, y eso también lo podemos ver en cuestión a qué tipifica en Hebreos 4:12, cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El elogio de Pérgamo: yo conozco tus obras, yo conozco dónde mora esta iglesia. Un lugar difícil para una iglesia, ya que está en el trono de Satanás. Satanás había establecido el centro de su poder ahí en Pérgamo. La iglesia tenía una guerra espiritual terrible y constante. Y algunos comentaristas dicen que el trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus en la Acrópolis dominando la ciudad. Otros lo relacionaban con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, y otros piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar de este culto. En cualquier caso, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Pérgamo era conocida como un centro del saber y del conocimiento, pero el Señor la ve como el trono de Satanás. La sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. La oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos,
ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. Pero hay una reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aunque fueron fieles y aunque estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, vemos que el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica en su lucha para vencernos. Con frecuencia, los periodos de tranquilidad son los más peligrosos que los tiempos de persecución. La referencia que tenemos nos lleva al Antiguo Testamento, a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto. Cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam a que maldijera a Israel. Pero aunque éste intentó varias veces, le resultó imposible maldecir al pueblo de Dios. Maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. Y esto lo podemos ver en Números. Disculpen, no puse el capítulo, pero versículos 22 al 24. Esto enfadó mucho a Balac. Y en Números 31:16 vemos una estrategia de Satanás a través del consejo de Balaam, que causó que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. Un día después de la guerra, los hombres relajados y tranquilos, se le aparecen unas mujeres bellas en medio de un desierto. Y aunque sabían que eran moabitas, empezaron a establecer vínculos con ella. Y esto lo vemos en Números 25, 1 al 3. Parece que las tácticas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, estaba funcionando. La doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo. En aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana, y de fiesta donde se practicaban la inmoralidad sexual. Así que en Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución, o razonaban quizás que para poder acercarse a ellos y predicarle el evangelio era necesario hacer algunas concesiones, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Se oye familiar, ¿verdad? Las consecuencias de hacer concesiones en el cristianismo lo pudimos ver con claridad durante los siglos 4 al 7. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, concediendo libertad a los cristianos y poniendo fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Él adoptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del imperio. Y aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio romano. A partir de ese momento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Y el cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad, perdiendo su valor. Otro ejemplo es el caso de un líder religioso que escribía en un periódico de Inglaterra acerca de una situación que se había dado en su familia. Y él dice que un día vino su hijo a casa con su novia y su mujer preparó 2 habitaciones para ellos.
Sin embargo, ellos descubren que solo habían utilizado una de ellas. Así que la siguiente vez que vinieron, les preparó solo una habitación. Su razonamiento era que hay que adaptarse a los tiempos. Todo esto puede parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir tales conductas. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 10, 6 al 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El problema en la iglesia en Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino que también aceptaron ciertas doctrinas heréticas. Apocalipsis 2:15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que los llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Malas doctrinas llevan a malas obras. Siempre van a tener consecuencias. La crítica del Señor era que retenían esa doctrina y no la disciplinaban. Hoy día hay una tolerancia de aceptar tanto doctrina como prácticas que son malas, que la Biblia condena en la iglesia. Y hay líderes, hay ancianos, inclusive pastores que no se enfrentan a pecados que tienen los miembros. Se hacen la vista larga por miedo, por comodidad. Se van a ir los miembros de la iglesia. Hay líderes, hay pastores que se callan, no disciplinan el pecado cuando saben que están mal, que son inmorales. Y hay un llamado al arrepentimiento. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo. Intervendrá con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam. El texto bíblico nos dice que murieron 24,000 en Números 25:9. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera más. Incluso el mismo Balaam lo mataron a espada. En Números 31:8 podemos ver eso. La exigencia de Cristo no han cambiado y Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Y son llamados a escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. Tenemos que leer y estudiar la Biblia para escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay una promesa, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. El maná fue
El alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje en el desierto hacia la tierra prometida. Esto lo podemos ver en Éxodo 16, 14 al 15. Por lo tanto, no nos habla de alimento, de sustento. Y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por el mundo sin ser vencido por sus múltiples tentaciones. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y tenían que dejar esa dieta para nutrirse de verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. El verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Jesús, el pan de vida. El Señor les hace otra promesa. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una nueva naturaleza. Colosenses 3, 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Las conclusiones de la iglesia en Pérgamo, aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta bien difícil tener una iglesia, un centro de Satanás. Estaba esta iglesia colocada en el mismo trono de Satanás. Nos damos cuenta de que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. Y también vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos ni permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a los vicios. Y la iglesia no puede hacer concesiones con el mundo. Y cada creyente debe tener cuidado en distinguir conveniente lo que es una apropiada interacción con la cultura que nos rodea. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permite cosas que Él aborrece. Vemos que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Y por último, la última iglesia, que se llama Tiatira, la número 4, se encuentra en Apocalipsis 2, 18, 25 al 26. Tiatira era una ciudad más pequeña, pero próspera, y era rica. Y fue la ciudad más pequeña, pero el contenido de la carta escrita para ella fue la más larga. Lidia, la empresaria y vendedora de púrpura que encontramos en el libro de Hechos 16, 14, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipo, venía de hacer negocio en Tiatira. La ciudad era pues un gran centro comercial. Era conocida por un proceso especial de teñidos de tela, y hoy sabemos que en la ciudad había gran cantidad de gremios o asociaciones comerciales, y ser socio en una de esas asociaciones le daba a la persona muchos privilegios. Tal vez podamos ver una amonestación a los comerciantes cristianos a no unirse a las hermandades paganas y no seguirlas en sus costumbres idólatras. No había acrópolis, era varias rutas que se unían a esta ciudad, y había mucho comercio y había mucha fabricación.
Jesús se presenta como el Hijo de Dios, afirma su deidad. El que tiene ojos como llama de fuego. En otras palabras, su mirada penetra los secretos más profundos del corazón humano y nos ve tal y como somos. Llama de fuego tipifica la ira de Dios. Y pie semejante al bronce bruñido. Dice Salmo 110:1, sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Y elogio que le daba a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, 6 palabras, yo conozco tus obras. Decía, era una iglesia que demostraba amor, que reflejaba el amor de Dios en sus obras, demostraba tener viva su fe, su esperanza y su certeza, hacía servicio y tenía paciencia, y continúa diciendo, tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, en esta iglesia la obra se incrementaba, se crecía. En lugar de disminuir, con el tiempo crecía más. Pero hubo una reprensión. La reprensión, dijo Dios, dijo Jesús, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Viene la condenación de una mujer llamada Jezabel, que ejerció gran influencia en la iglesia, similar a la influencia de Jezabel a los judíos del Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Era Jezabel la que sostenía, no la gente de la iglesia, que ella era profetisa. Apocalipsis 2:20 dice, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las personas de la iglesia de Tiatira eran seducidas por una persona, por su persona, o temían a su personalidad manipuladora, o ambas cosas. El espíritu de Jezabel es un estudio que estoy leyendo bien profundo, interesante, una cosa que tenemos que saber, porque es un espíritu bien fuerte. Es atraído principalmente en personas con un espíritu fuerte de manipulación y en personalidades proféticas. Suele mostrarse con mayor frecuencia en el género femenino, aunque no hay que descartar que este espíritu también influya en hombres. Este espíritu se infiltra en la familia y en la iglesia, y este es un espíritu tóxico para la iglesia y muy difícil de detectar en las primeras etapas. Puede esconderse en personas dotadas, amistosas, trabajadoras, que parecen ser una respuesta a nuestra oración. Inicialmente, cuando una persona así aparece en una congregación, la gente suele entusiasmarse porque parecen tener un altísimo potencial para el ministerio. Pero cuando se le quita la fachada, cuando se le quita el barniz, la capa superficial, debajo de eso aparece la rebelión, aparece la acusación, la manipulación, las ansias de control, la mentira, la ira, la arrogancia, la super espiritualidad, el chisme, las críticas, los celos, la astucia, la maña, la falsa preocupación. Y es llamada esta iglesia al arrepentimiento. Y el juicio contra Jezabel estaba ya determinada de parte del Señor, pero todavía habían posibilidades de arrepentimiento para los creyentes. He aquí yo la arrojo en cama. Debemos interpretar la cama como el lecho de la enfermedad y el dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Y a sus hijos heriré de muerte. La falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido unos individuos contaminados que se habían convertido en sus hijos espirituales.
y ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran, iban a caminar. Un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo y se adapta a él, sino aquel que se aparta del mundo y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su palabra. Y la promesa es: yo te daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. A estos vencedores el Cristo glorificado les hace una promesa muy grande. Compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Es interesante notar que esto era algo que Dios Padre había dado a su Hijo, pero que ahora comparte con los suyos. Salmo 2, 8 al 9 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero lo desmenuzarás. Seamos fieles, busquemos la verdad y la santidad y sigamos leyendo el libro de Apocalipsis, porque hay bendición para tu vida en esta profecía.